y con el gusto de que pueda compartir con ustedes una charla quizás más de temas interesantes que son aplicables a nuestras empresas en estos momentos en que requerimos mucha disponibilidad, mucha atención, porque el entorno económico se ha vuelto muy confuso y difuso. Yo creo que estamos en un momento muy importante para que nuestras empresas puedan salir adelante si nos aplicamos tomando en cuenta el entorno económico que estamos viviendo. Bienvenidos todos. Doy la bienvenida a quienes por primera vez se enlazan con nosotros. Soy Pedro Guillermo Aricaz, presidente corporativo de Henry Peter Lockheed, empresa dedicada a asesorar a distintos negocios en materia fiscal desde hace más de 30 años y seguimos acompañándolos. En esta ocasión, haciendo un reconocimiento a un gran amigo, colega, socio, prácticamente una de las personas más reconocidas empresarialmente hablando, y que de alguna manera se nos ha ido, lamentablemente por un problema cardíaco. Me refiero a Sergio Raymond Cadillac. Sergio, que fue de los fundadores del IPADE a nivel nacional, prácticamente dedicó toda su vida a la docencia empresarial. Hay generaciones completas de empresarios que ya de alguna forma fueron sus alumnos. Nosotros en nuestra firma tuvimos la oportunidad de que fuera colaborador nuestro en el tema de empresa familia, asesoró a algunos clientes nuestros para llevar la sucesión empresarial de una manera ordenada y correcta. Los hijos de los predecesores actualmente son nuestros clientes, y todo esto se le debe a la gran capacidad de Sergio de poder hablar con las generaciones viejas como la mía y las nuevas, y que de alguna manera van llevando a cabo una transición ordenada para el éxito empresarial. Asimismo, hemos estado en varias ocasiones promoviendo reformas fiscales. Él creó un programa que se llamaba 15-15-15, que era, la idea era una disminución de tasas a nivel empresarial, a nivel personal, que de alguna manera pudieran abarcar un mayor número de contribuyentes, distribuyendo mejor la carga fiscal, y que de esa manera el solo hecho de un pago más correcto de los puestos permitiría que la recaudación fuera suficiente para los requerimientos del gobierno. Pues descanse en paz, don Sergio. Lo extrañaremos siempre, pero estará siempre en nuestro corazón. Muchas gracias a todos, y bueno, esto es un preliminar nada más para recordar a nuestro amigo que nos acaba de dejar. El tema que vamos a tratar el día de hoy prácticamente tiene muchos aspectos, económicamente hablando, de distintos matices, tomando en consideración lo que ha pasado en el aspecto económico a nivel mundial. Esto nos permite tener que ver desde otros enfoques lo que estamos manejando como reforma fiscal, y no irnos directamente al árbol, sino tratar de ver el bosque sobre el cual se está llevando a cabo esta reforma fiscal para el 2021. Y para eso nos permitió dividir en dos segmentos la cuestión de la reforma fiscal. En esa primera parte voy a compartir yo con ustedes, y vamos a tocar el tema macroeconómico de la reforma fiscal. La segunda parte vamos a tener el honor de que participe con nosotros el contador Oscar Molina, quien es uno de los fiscalistas más reconocidos en nuestro país, funcionario de altos niveles de servicio de administración y que pertenece a organismos fiscales internacionales muy reconocidos. Él nos acompañará el próximo jueves para la segunda parte de este tema. ¿Cómo podemos nosotros ver la reforma fiscal de 2021 sin entender lo que está pasando a nivel macroeconómico en la economía mundial? Si nosotros vamos un poquito atrás, en el año 2019, prácticamente la economía estaba un poco desacelerada,
pero esto era producto de las diferencias básicamente que tenía Estados Unidos con China para los contactos de México. Y en ese momento prácticamente estaba abriendo la oportunidad de mayores exportaciones a Estados Unidos. Entonces, el 2018-19, podríamos decir que no fue tan catastrófico. El ambiente estaba propicio para que México aprovechara el y de alguna manera podríamos pues un crecimiento económico muy interesante. Sin embargo, a finales de marzo, como ustedes recordarán, a finales de marzo de principios de 2020, en el mes de marzo, inicia el problema de la pandemia y esto nos lleva a un declave nacional y mundial. Y no lleva a que la economía de todos los países empiece a sufrir diversos escalados. Y ponemos la lámina En esta lámina vamos a ver cuál es el comportamiento del Producto Interno Bruto de México. Y si analizamos del 2018 al 2019, ya está presente. Ustedes observarán 2018 y 2019, estamos hablando de la variación del PIB real anual. La variación se lleva a que en 2018 estábamos positivos en 2.2%, la variación anual del PIB. Para el 2019 esto disminuye a raíz probablemente de los cambios que hubo de los sistemas económicos en nuestro país, las políticas económicas que se están implementando y que de alguna manera crearon un cierto desconcierto en la economía del país y que de alguna manera cuando estamos buscando cómo rehabilitarlo. Para el 2019 pues ya llevábamos entonces el punto 3. En 2020, al mes de junio de 2020, pues prácticamente estábamos en el declive completo, estábamos a menos 10 del PIB. Esto prácticamente nos llevó a un tema sumamente grave. Estos son cifras oficiales del INEGI. Las cifras oficiales del INEGI es que llegamos al menos 10.1 del PIB en el primer trimestre del 2020. Varias analistas internacionales nos hablaban del 18% negativo del PIB. Entonces, prácticamente sí ha sido un desastre completo. Se vio reflejado en un mayor porcentaje en la industria de la construcción y de la manufactura, fueron los más castigados en este tema. Y de alguna manera, bueno, eso es una cuestión real. Desconocemos, el número oficial es el 10.1, el número extraoficial de particulares, de calificadoras es del 18%. Si nos vamos al tema del siguiente, al tema del empleo, y vemos los mismos ejercicios en los mismos años, vamos a ver que en 2018 todavía teníamos un crecimiento de 661,000 empleados, nuevos. En el 2019 disminuyó esta cantidad de empleos nuevos a 342,000. En el primer semestre de 2020, menos 925,000. O sea, se perdió alrededor de 1 millón de empleos en el primer semestre del año. Esto tiene que ver con nuestro gobierno, tiene que ver con nuestro país, pero también tiene que ver con el mundo entero. Estas cifras no tan escandalosas, pero se dieron prácticamente en todo el mundo. Y esto vino derivado de la suspensión de la actividad económica por la pandemia. Estos dos indicadores, como la disminución del empleo, pues se ven reflejados en la economía del país y en los bolsillos de todos los mexicanos. Este tema se lleva a la ley de ingresos de la Federación. Cuando se presenta el paquete económico, el 22 de septiembre de 2020, se presenta el paquete económico en el Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo. Y el paquete económico, ¿qué es? Bueno, es el proyecto de los ingresos y egresos que prevé, estima el gobierno que se va a obtener. Entonces, y está compuesto por la Ley de Ingresos de la Federación, el presupuesto de ingresos de la Federación y
la miscelánea fiscal. Hasta hace unos años, la miscelánea es importante, pero este año es la base de la recaudación, la base principal de los ingresos del país. O sea, en este momento, como vamos a ver más adelante, los ingresos que están pretendiendo obtener el gobierno están basados básicamente en la recaudación de impuestos de los contribuyentes. Ya el tema petróleo, que obviamente sigue siendo muy importante, pero ya no es la base fundamental sobre la cual el gobierno prevé obtener los ingresos. Nosotros en esta ocasión vamos a tomar el tema del presupuesto de ingresos, vamos a concentrarnos en ingresos, porque de los ingresos vienen de los bolsillos de los mexicanos, que somos los contribuyentes. Entonces, en esa parte es donde vamos a estar ahorita centrando nuestra conversación. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el gobierno de la economía para el 2021? Bueno, en primer lugar, hablan de un crecimiento del PIB entre el 3.5 y el 5.3 para el 2021. Esto suena, no sé, muy difícil de obtener. Muy difícil de lograr, porque si estábamos en el primer semestre con 10 puntos, obviamente se reactiva la economía y efectivamente esto va a mejorar. Pero si en los últimos años hemos estado creciendo al 2%, al 2.5%, se ve muy difícil que el próximo año exista un crecimiento del 3.5%. Mínimo. La inflación se estima que va a permanecer estable. Actualmente estamos un poco arriba del 3%, y bueno, se prevé que para el próximo año siga el 3% como porcentaje de inflación. El tipo de cambio promedio del dólar con el peso se estima en 22.1. Actualmente estamos por una situación similar, entonces prevén en la ley de ingresos que no van a moverse. Y el precio promedio del petróleo se maneja proyectado en 42.1 dólares por barril, lo cual también suena muy difícil, toda vez que actualmente andamos en 35, 36. Entonces, esos números sobre los cuales se está elaborando, se elaboró más bien, y se presentó al Congreso la ley de ingresos de la Federación, pues no es economistas, pero tenemos que ser un poco más conservadores, toda vez que será muy difícil alcanzar esas metas que se están proponiendo. No así en recaudación. En recaudación creo que las metas que se están estableciendo es viable que las puedan lograr. Los ingresos totales, pero vamos a la 3, por favor. Vamos a ver una lámina en la cual vamos a ver esto que les comenté, las principales variables del marco macroeconómico. O sea, cuáles son los números por los cuales se prevé que va a cerrar el 2020 y se prevé que se va a mover el 2021. ¿Me avisa, Leslie? Ya, bueno, esta lámina que están viendo ustedes, perdón, disculpen, hay un error aquí en la lámina, un segundito. Sí, bueno, esa es. Bien, esta lámina, como les decía, es un estimado de 2020 respecto a 2021. Aquí, si nosotros vemos, como les comentaba, el estimado para el cierre del 2020, el PIB es de menos 10, es el que estaba en curva, y se cree que se pueda dividir a menos 7. Este sería el esquema que se pueda lograr. Si esto se logra, el estimado para el 2021 del gobierno federal es de 3.6 a 5.6 positivo en el 2021. Entonces, aquí se tendría que realmente lograr un incremento de la actividad económica muy fuerte
tendría que ponerse ese gobierno para poder promover investigación extranjera, promover actividad económica mexicana, y nosotros como empresarios y como trabajadores también poner las pilas en hacer un esfuerzo sobrehumano para poder revertir este indicador. El PIB, ustedes saben, es la diferencia entre las actividades económicas que se llevan a cabo, de compraventa de mercancías, de producción, etc. Y este indicador es el que a nivel mundial se considera el más preciso para poder determinar el crecimiento o el crecimiento de una economía. La inflación, actualmente se prevé que quede en 3.5 y que para el 2021 no será del 3%. El tipo de cambio, como les comentaba, se estima en 21.9 para el próximo año, estando ahorita alrededor del 22. La tasa de interés se puede entender porque esa es la economía del gobierno, entonces la va a quedar similar. Y el petróleo, como les comentaba, dicen ustedes, el indicador de 2020 del petróleo está en precio de barril a $34.6. Y se prevé que sube el precio a 42.1. Aquí sí es un tema. Tendríamos que investigar próximamente si lo vamos a hacer porque vale mucho la pena. Invitar a algún especialista en el tema de precio de petróleo a nivel mundial, las expectativas que se tienen, porque eso no depende de nosotros, no depende de México, depende del mundo, de la política mundial, de que haya guerras, de que empiecen a circular, a haber movimientos internacionales de aviones, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un tema. Entonces, como ven ustedes, esos cifras que yo les estoy proporcionando son del gobierno, son en este caso del INETEC, y están sacadas del proyecto de ley de ingresos que presentó el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. O sea, son los números con los cuales el gobierno está manejando lo que es la expectativa de obtención de ingresos. Ahora, si nos vamos a la siguiente lámina, presupuesto de ingresos no petroleros. ¿Sí? Bueno, si nos vamos a ver esta lámina, aquí vamos a encontrar que los ingresos estimados no petroleros para 2021, si ustedes ven los tributarios, son 3.000, aquí vamos a hablar de millones de pesos, entonces vamos a hablar nada más de 3.500 millones de pesos. Son 3.500 millones de pesos, o miles de millones de pesos, lo que se está presupuestando obtener. Estos 3.533 miles de millones de pesos se van a obtener de ingresos tributarios, esto es de impuestos. Esto es de lo que vamos a nosotros a pagar por distintas circunstancias, por distintos conceptos. Esto es bien importante porque aquí, cuando hablamos, por ejemplo, del IEPS gasolinas, que estamos separando para que se vea el comparativo, si ustedes suman los 3.181 ingresos tributarios sin IEPS gasolinas más 865, nos da prácticamente el ingreso total por ya por porción también de ingresos petroleros. Entonces, la siguiente lámina. Si nos vamos ya específicamente a lo que son ingresos tributarios, aquí yo quisiera sí hacer un señalamiento muy puntual respecto de lo que se consideran ingresos tributarios y de estos, cómo se compone el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado, el impuesto a la importación. Y vemos, entonces, estamos observando que el mayor ingreso presupuestado es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué es el impuesto sobre la renta? Bueno, el impuesto sobre la renta contempla las utilidades de las empresas, y sobre todo contempla el programa que está llevando a cabo el SAT de fiscalización extraordinaria. Como lo comentamos en una reunión anterior, el SAT en este momento está llevando a cabo un programa de gestión de cobranza, así como las tarjetas de crédito. La gestión de cobranza antes de llegar. Este
aspecto que se está manejando por parte del SAT, se trata de una operación administrativa de invitar al contribuyente a que se autocorrija y así evita llevar a cabo un programa de fiscalización de todos los orden de visita, de previsión de gabinete, etc. Eso lo vamos a ver con más calma en un momento más. Pero aquí destacamos el impuesto más importante que se va a recaudar ahorita es el impuesto al valor. Después viene obviamente el impuesto al valor agregado. En el caso del impuesto al valor agregado, va a haber una disminución importante derivada de que obviamente la actividad económica se ha disminuido y consecuentemente, como ustedes saben, el IVA lo que grava es la actividad comercial de compraventa de bienes y servicios. Entonces, de alguna manera, también se va a ver reflejado el impuesto al valor agregado en esa disminución. Esta parte es fundamental porque lo van a compensar o intentar compensar con más recaudación de impuestos sobre la renta. Por otra parte, también tenemos el IEPS. Y aquí quisiera resaltar un punto muy importante. En la propuesta de reforma fiscal se establece que se va a crear una figura nueva en la cual, si existe un incremento en el precio, un decremento, perdón, en el precio de la gasolina, ese decremento debería de incidir en que bajen el precio al consumidor. O sea que si la gasolina costaba a 20 pesos el litro y baja a 15, bueno, pues esa diferencia se refleja en el precio. Pero no es así. La reforma lo que prevé es que hay una disminución en el precio, se va a considerar como parte del IEPS, esa disminución en el precio, y entonces lo va a recaudar el gobierno. Y el precio de la gasolina no va a disminuir, aun cuando disminuyera a nivel mundial. Esto es algo muy delicado y eso se complementa con otras medidas que está tomando el gobierno de ya no permitir más distribuidores de gasolina particulares y una serie de medidas que van relacionadas con lo mismo. Pero aquí el punto que yo destaco nada más es que aun cuando baje el precio, no nos va a afectar a nosotros el precio de la gasolina. Entonces, este tipo de complementos, vamos a llamar así, es lo que está buscando la autoridad para tratar de que su recaudación no disminuya, sino que continúe con el proyecto de ley de ingresos que tiene. El proyecto de ingresos que tiene la ley para 2020 va a ser similar a la de 2021 en el monto total. Lo que está variando es la distribución de dónde van a obtener dichos ingresos. Ese es el cambio fundamental que existe. Entonces, ¿cómo empieza a obtenerlo la autoridad? Bueno, ya comentábamos que se están ampliando las facultades de fiscalización de la autoridad. La autoridad está dando relación a la gestión de cobro antes que ir a juicio o ir a llevar una auditoría costosa. Y mediante esto, las facultades de comprobación pues se siguen llevando, pero para que no llegue a un acuerdo, un arreglo con el SAT, en ese momento de que no se llegue a un acuerdo, entonces se inician las facultades de fiscalización legales. Para estos efectos, la siguiente lámina. Para estos efectos, vamos a presentar unas láminas que publicó el propio SAT, en las cuales se está explicando cuáles son los mecanismos que está siguiendo para efectos de obtener esa recaudación y cuáles serían los aspectos que de alguna manera ha logrado ya en el presente ejercicio. La primera lámina que vamos a presentar es un tema muy interesante, que es cómo se compone la recaudación tributaria. O sea, muchas veces nos hemos preguntado, oye, ¿quiénes son los que pagan más? Es que los ricachones nunca pagan nada, los de la calle, los comadres, no pagan, etc. La recaudación real, ¿de dónde viene? O sea,
¿Cuál es la verdad de todo eso que se maneja así como bambalinas? ¿Sí? En esta lámina, esta lámina, si ustedes observan, esto es a diciembre de 2019, podemos ver un dato de 2020, pero tenemos un total de contribuyentes de 60 millones de personas físicas y morales, son el total del universo de contribuyentes del país. ¿Cómo se desglosan esos contribuyentes? Bueno, grandes contribuyentes son 11.980 personas morales, básicamente. Perdón, personas morales que no son grandes contribuyentes es el que factura más de 1.700 millones de pesos al año y algunas características más. Pero los que no son grandes contribuyentes son 2 millones y mil pesos, morales, personas físicas tenemos 12 millones y asalariados 45 millones aproximadamente. Entonces vemos que el 76% de los contribuyentes somos asalariados, tenemos personas físicas con actividades independientes, empresarial 20%, y el 0.2% nada más son grandes contribuyentes. Pero si pasamos a la parte de la recaudación, nos encontramos con que ese 0.02% de grandes contribuyentes proporciona el 51% de la recaudación. O sea, entonces aquí no siento que los ricos no paguen, o sea, los grandes contribuyentes pagan y pagan mucho. Hay algunos malos como en todos lados, pero bueno, no todos son malos, todos son buenos. Pero el 51% de la recaudación viene de grandes contribuyentes. De asalariados, pues somos el 25%, y el 21% personas morales. Entonces, aquí esta gráfica, aparte de lo cual es sumamente interesante para ubicarnos en dónde estamos parados. O sea, ¿quién mantiene el gobierno del país? Bueno, pues los asalariados el 25% y las grandes empresas el 51%. Esa es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta para saber de quién estamos hablando. La siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a observar la recaudación que se ha logrado por las estrategias de cobro del SAT. Como les comentaba, el procedimiento normal anteriormente era que seguían las reglas establecidas en el Código Fiscal de la Federación de auditorías, de revisión y de cobranza, y que de alguna manera pudieran ese tipo de procedimientos ser los que mantenían la vigilancia para que las empresas cumplieran correctamente con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, en la nueva estrategia que estableció el SAT, es un paso previo a la auditoría, previo a la revisión fiscal. Ese paso previo se llama gestión tributaria. Esa gestión tributaria, ¿qué es? Es cuando la autoridad detecta que hay alguna inconsistencia, alguna posible irregularidad, y te manda una invitación o un exhorto y te dice, ven a mi oficina, desde mi punto de vista, estás mal en esto, en esto, en esto, acláramelo o págame. Cualquiera de dos situaciones, ¿no? Se llama autocorrección. Entonces, en estos supuestos ha obtenido recaudación por 225 millones de pesos de la autoridad entre 2019 y 2020. Entonces, en este punto, prácticamente vamos a tener un comportamiento en el cual la autoridad señala en esta gráfica, tienen en la parte de abajo de la izquierda, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, se tenían estimados 2.383 miles de millones de pesos para recaudar, y ya se ha recaudado al mes de agosto el 95%. O sea que al mes de diciembre van a superar las expectativas de recaudación que tenían contempladas mediante este sistema. Y pues vamos a la siguiente. Entonces, en la siguiente vamos a ver la recaudación tributaria por tipo de contribución. Si ustedes observan, vamos a ver los ingresos del gobierno federal. Enero-agosto, los
2019 y enero 2020. En 2019 llevan 2.202.200.000 millones de pesos y en 2020 ya llevan 2.262.000. Entonces, ¿qué pasa? Que ya superaron la recaudación de 2020, 2019 en 2020. Y aquí se observa el impuesto que más se incrementa, pues es el ISR, de 1.173 a 1.224. ¿Sí? El IVA se incrementa muy poco, pero casi similar. Y estamos en una disminución porque efectivamente pues el petróleo cayó en cuanto a su venta, no hay coche circular, de menos. Entonces, en este punto, lo que quiero resaltar es que tiene un pequeño incremento marginal derivado del ISR respecto al año anterior. Y esto sí es de llamar la atención porque, pues a pesar de que la pandemia ha estado terrible, pues prácticamente han mantenido la población. Podemos ver cuáles son los ingresos, cuál es la contribución de los grandes contribuyentes. Ahorita les explico por qué estoy diciendo una diferencia. La recaudación, si vemos los porcentajes para no meternos en más, en 2019 era, enero a diciembre fue, representó el 51% de los ingresos totales en la recaudación. Y en este año está representando el 52%. ¿Cuándo viene? El sábado, ¿no? El punto es que la recaudación que se ha logrado en este esquema sí ha sido productiva para el Estado, porque efectivamente ha logrado establecer las metas de recaudación, aun cuando la situación del país pues está muy complicada, como todos sabemos. Entonces, este marco que les he expuesto prácticamente nos lleva a ubicar qué es lo que necesita hacer el SAT para poder mantener los ingresos tributarios a que se está comprometiendo el Ejecutivo en el Congreso. ¿Sí? Entonces, para efectos de que pueda mantener este ritmo, pues los grandes contribuyentes ya se van a acabar, ¿no? No son eternos, ¿no? Y entonces, quiere decir que ahora el enfoque va a ser sobre los medianos contribuyentes o sobre los pequeños contribuyentes, etc. Entonces, ¿a qué punto es? ¿Cuál es la situación del país económicamente hablando? Bueno, nuestra situación es que efectivamente no es el foro en este momento para discutir la aplicación de la recaudación, ¿sí? Que ya es otro tema y que cada quien tendrá sus conclusiones. Pero en materia de recaudación, lo importante es señalar, uno, la economía, la ley de ingresos está previendo un optimista reconversión económica. Esperemos que así sea y todos lo deseamos. La situación económica mundial no lo está previendo tan optimista, entonces tenemos que prever también que probablemente no se dé en los términos que estamos pensando en el proyecto de ley de ingresos. Por otra parte, sí tenemos que tener en cuenta que en la parte fiscal tenemos que, si estábamos cuidándola y estábamos cuidando bien, pues tenemos que incrementar nuestros esfuerzos para tratar de que sea una mejora en el control de nuestras obligaciones fiscales, porque efectivamente, pues las sanciones van a ser muy fuertes, la vigilancia va a ser muy grande, porque efectivamente el gobierno necesita recaudar lo que está poniendo ahí en la ley. Ahora, ¿en qué estatus estamos ahorita en la aprobación o no aprobación? Bueno, como ustedes saben, esto lleva un procedimiento legislativo que se inició el 8 de septiembre, y aquí vienen las discusiones en los partidos políticos y demás, en los cuales tendrán que encontrar cuáles de las reformas sí son aceptables, cuáles no, cuáles son jurídicamente procedentes o no. Aquí les comento que sí nos están invitando al sector privado a participar en diversos foros
diversas reuniones con los legisladores. Y bueno, pues estamos dando nuestro punto de vista. Espero que sea tomado en cuenta, porque ya sabemos que la mayoría pues, es de un solo partido. Sin embargo, esperemos que los argumentos razonables y razonables que demos pues permitan que efectivamente se pueda tener otro tipo de reforma fiscal. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que quisiera comentar con ustedes, compartirles en la siguiente sesión que partirá el contador Oscar Medina Molina en la reunión, ya veremos las reformas en específico. Aquí lo que yo quise darles es el marco genérico, el amplio, para que podamos comprender mejor hasta dónde pueden llegar las reformas y cuáles sí serían lógicas y cuáles no. ¿Sí? Muchas gracias a todos. No sé si tenemos alguna pregunta. A ver, pásame. Pregunta el contador Cisneros si existe alguna forma de evitar que el SAT se convierta en policía. Bueno, resumen eso. Aquí yo entiendo que se refiere al tema de la vigilancia que se ha hablado de las facultades que tendría el SAT para poder revisar, videograbar, etc. En este caso, a reserva de que el control Molina lo amplíe más, básicamente la ley lo está refiriendo a un tema concreto en el caso de auditoría específica, como empresa. En el caso de que esté efectuando facultades de comprobación, bueno, en ese momento podrá utilizar estos medios electrónicos. Sin embargo, no es algo que pueda hacer a nivel general, desde el punto de vista de la iniciativa que está presentando. Ahora, el cómo se apruebe y el cómo dice la autoridad, ese ya es el otro cantar. Pero creo que esa pregunta la dejamos para el control. Sí. A ver, otra pregunta. Sí. Pregunta respecto de la economía mundial, ¿cómo puede afectar a México en el tema fiscal por el tema de movimiento de importaciones y exportaciones? Bien, sí, efectivamente se ha disminuido el comercio mundial, eso es una realidad. Esperamos que se reactive pronto la economía. Se están haciendo esfuerzos por todos los países. Aquí, como usted menciona, el TEMEC prácticamente nos cayó en un momento muy apropiado. El tema aquí es que tengamos nosotros la capacidad, como empresarios mexicanos, de aprovechar las ventajas que vamos a tener en este momento. ¿Sí? Porque en este momento prácticamente nosotros tenemos abierto el camino hacia la exportación a Estados Unidos. Y yo sé que hay que ver con más amplitud para otros países, etc. Pero yo creo que ahorita nuestro país no está tanto para invertir a largo plazo en ese tipo de cuestiones, sino para tratar de aprovechar la planta industrial que tenemos y exportarla, podamos a Estados Unidos para empezar. Sí. Otra pregunta. ¿China qué papel juega en todo esto? Bien, China prácticamente trae la batalla con Estados Unidos en distintos aspectos, pero prácticamente el hecho de que China esté en conflicto y económico con Estados Unidos tampoco implica que Estados Unidos lo va a dejar de comprar. O sea, son sectores muy específicos los que Estados Unidos está limitando en su importación. Son aquellos que se refieren a cuestiones tecnológicas, básicamente, o cosas que impliquen que China agarre una ventaja importante tecnológicamente respecto a Estados Unidos. O sea, prácticamente son como que aspectos muy concretos. Sin embargo, yo creo que nosotros nos puede apoyar mucho en esa reserva, porque México sí puede tener ventaja respecto a China en este momento, y hay algunos sectores que sí lo van a tener
pero prácticamente creo que no debería tratar a los mexicanos o a los chinos, sino aprovechar la oportunidad que tenemos en el mercado norteamericano. Nos preguntan respecto en la defensa del contribuyente. Situación que existe entre los actos de barbarie del SAT. Entre los actos de barbarie del SAT. Aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa. El SAT sí puede ejercer todas sus facultades de comprobación, puede hacer todo. Pero no puede. Sí tenemos que tomar en cuenta una cosa. Pero puede ser por la ley. O sea, aquí el tema es que les decía yo la importancia de la prevención fiscal. Nosotros tenemos que conocer les decía la importancia de la cuáles son las reglas del juego. Nosotros tenemos que saber nosotros no podemos qué es lo que está pasando. Una cosa que no estamos de acuerdo, que eso por supuesto no estamos de acuerdo. Pero otra cosa es que no tengamos obligación legal. Entonces, en esta parte de la obligación legal de cumplimentarlas, tenemos que encontrar. En esta parte de la obligación legal de cumplimentarlas, puntualmente tenemos que encontrar. El SAT no puede hacer ello. Puede ejercer toda la presión que pueda y que quiera, pero para eso en primer lugar tenemos que estar mal. Si no estamos mal, pues no tenemos problema. Y segundo, la presión debe ser dentro de los marcos de la ley. Puede ser fuera de la norma legal, porque no tenemos problema. Debe ser dentro de los marcos de lo que la ley establece. Sí. Sí, en varios países se han establecido diversos regímenes. En varios países se han establecido diversos estímulos fiscales para combatir la crisis económica derivada de la pandemia. ¿México contempla algún estímulo? Una pregunta. Es curioso. Pero una exposición de motivos de la ley de ingresos de la Federación. No recuerdo si es el primero o el segundo paso. De distintos. O sea, el propio proyecto de ley de ingresos lo menciona. Me gustaría establecerse lo que son el propio proyecto de ingresos lo menciona. Sin embargo, cuando regresamos a nuestro país, entonces es increíble. No se dieron. Y dudo que ya se vayan a dar. La ley de ingresos no prevé un estímulo nuevo. Sí, afortunadamente, mantiene los que ya estaban, con excepción de un tema de estímulos. Pero básicamente conservan los que ya teníamos. Eso ya es bueno. Pero por otra parte, no se genera un programa que el sector privado ha pedido mucho. Pero ahí es regalo. Queremos que nos difieras, queremos que nos apoyes para poder continuar los plantas de empleo, etc. Sin embargo, hasta este día de hoy no se ha tenido respuesta. Prácticamente estímulos fiscales concretos se dieron nada más por algunos estados de la República, algunas entidades dieron beneficio de impuesto predial hubo algunas situaciones de carácter local que sí se dieron. Sin embargo, en general, no respuesta de eso. Hubo algunas cuestiones de carácter local que están en las créanme que me da mucho gusto continuar. Bueno, pues les agradezco que convivieron con ustedes vía remota. Esperemos que pronto podamos hacer el evento físico para conocernos algunos en persona. Seguir creciendo en nuestro desarrollo empresarial, por lo menos en el aspecto fiscal. Conferencia, es de verdad un honor para nosotros que el contador Molina participe en nuestro chat y en nuestras videoconferencias. Y pues bueno, cada día gracias.